Sobre el tema de los bancos centrales, yo tengo una opinión un poco discrepante. A mí me parece que tienen bastante menos poder del que le estáis adjudicando. Tienen todo el poder del mundo, probablemente sean la institución más poderosa a la hora de determinar el futuro de los mercados financieros. Los bancos centrales explican probablemente el 90% de la evolución de los mercados financieros, particularmente desde la crisis de 2008, pero de una cosa no tienen la culpa, que es del bajo crecimiento al que se enfrentan las economías occidentales. Estamos hablando de economías que están frenándose por cuestiones demográficas, que se podrían arreglar desde un punto de vista de políticas, por ejemplo, con políticas migratorias más laxas, economías que se están ralentizando por cuestiones de que están altamente reguladas, porque tienen fuertes cargas fiscales, no pagos de... el gasto público muy elevado y comprometido hasta las orejas, que le elimina cualquier tipo de flexibilidad. Esas son las cuestiones y, sobre todo, la regulación que están paralizando, que impiden que el crecimiento potencial de la economía sea superior al triste 1,5% que ahora mismo se puede considerar en Europa. Y esos deberes están principalmente en la lista de tareas de los gobiernos, no de los bancos centrales. Los bancos centrales vienen apagando el fuego por detrás, ¿no? Y dígame usted, ¿qué gobierno sería capaz de liberar todo ese crecimiento potencial poniendo sobre la mesa una propuesta en la que, por ejemplo, como se lee muchas veces en los manifiestos que dicen cuál sería la receta para liberar ese crecimiento potencial? Dígame usted qué gobierno ganara unas elecciones diciendo deberíamos reducir el gasto en pensiones, deberíamos reducir el peso del funcionariado, deberíamos liberalizar la economía, deberíamos eliminar cualquier tipo de monopolio y además deberíamos abrir la puerta a la inmigración. Entonces estaremos hablando de un crecimiento del 4 o del 5%, teóricamente, y entonces no tendríamos este problema de desaceleración y de crecimiento al 0% y de tipos de interés al 0%. Pero dígame usted qué gobierno cree que sobreviviría a una propuesta así o que ganaría unas elecciones con esas propuestas así. Resultado, tenemos la japonización. La hemos elegido con nuestros votos. La hemos elegido los ciudadanos. En este caso, la democracia ha funcionado. Y lo que tenemos son unos bancos centrales, al menos en mi visión, que sí han contribuido a ello, pero que principalmente están apagando los fuegos por detrás, ¿no? Esa es mi cosmovisión. Francisco, perdona, me dice, te oigo decir, no tienen tanto poder y yo te digo, es curioso porque luego dices, controlan el 90% de lo que pasa en los mercados financieros. Controlar los mercados financieros te da un poder increíble, pero es que además son los responsables de decidir cuánto dinero tiene que haber en circulación y a qué precio. Si eso no es poder, siguiente paso, son los responsables de permitir que los gobiernos se endeuden. Si no pusiesen tantas facilidades al endeudamiento, no sería tan fácil endeudarse. Y lo mismo con las empresas. Es decir, al final no es que no tengan tanto poder, es que son los más poderosos que existen. El problema es que están quedándose cada vez más como un instrumento de los gobiernos, porque esa famosa independencia de la que antes gozaban, yo recuerdo cuando empecé en los 80 en el mercado, yo recuerdo cuando el Bundesbank, que era el banco alemán, salía al mercado, no salía a darte una caricia y a indicarte qué es lo que tenías que hacer o ayudarte, salía a golpearte. Es decir, iba siempre contra ti, contra el mercado. Cuando el marco estaba demasiado débil, cuando el marco estaba demasiado fuerte, te pegaba a ti. Ahora no, ahora tenemos al primo Zumosol detrás, que es el que te está ayudando continuamente y te está mandando un mensaje de no te preocupes, tú delinque que yo te saco de la cárcel, no vas a pasar ni 24 horas en la cárcel. Así que ocurre pues, que creamos delincuentes financieros. Entonces, no es que tengan mucho poder, es que son los más poderosos que existen, ¿vale? Y no olvidemos que no son instituciones, en muchos casos no son instituciones públicas. La Reserva Federal no es una institución pública, o al menos puramente pública. Está detrás la industria financiera. ¿O de dónde vienen los consejeros? ¿Vale? Entonces, no estoy nada de acuerdo. Es cierto que hacen una labor, digo, pero esto, como decía antes José Luis, estamos en pandemia, digo, perdona, analiza los balances de los bancos centrales antes de 2020. ¿Tú ves que hayan bajado los balances de los bancos centrales o no han dejado de subir de forma agregada? Porque en aquella época crecíamos a tasas del 2-3%. ¿Qué hacíamos metiendo más gasolina? Recuerdo que en 2017... surgió la reforma fiscal de Donald Trump, que fue un estímulo brutal, pero no se utilizó eso para llevar a cabo una restricción monetaria aprovechando que había un estímulo fiscal que no hacía falta, extraordinariamente fuerte. Y luego queda la segunda parte. Yo no discuto en el corto plazo. Yo no vendería ahora, creo que se pudo vender muy bien en la bolsa americana, sobre todo el Nasdaq y los FANG stocks cuando generaron las primeras estructuras de vuelta hace
2 semanas. Ese era el buen momento, ahora estamos muy cerca de suelos, yo no lo vendería tampoco ahora, pero de cara al año entero te diría, ten cuidado porque 2018 es exactamente lo que quieren hacer otra vez, que es subir tasas de interés y reducir el balance, pero con una diferencia. La burbuja de deuda es mucho más grande que entonces, el endeudamiento global es mucho más alto que entonces y la burbuja bursátil es mucho mayor. Y ya la experiencia de 2018 fue la que fue. Empezamos con un 12-15% de corrección a principios de año y acabamos con un 20% de corrección en los últimos 2 meses. Y os recuerdo que lo único que frenó el descalabro de finales de 2018 fue que la Reserva Federal pasó de decir en 2 semanas, estamos muy lejos del punto de equilibrio en las tasas de interés que estaban subiéndolas, a de repente decir ya hemos llegado al punto de equilibrio. Y no había ocurrido nada, excepto el desplome del mercado. Por tanto, lo que frenó el desplome del mercado fue que empezaron a hablar de volver a bajar las tasas y parar. De hecho, hicieron QE4 encubierto, comprando letras del Tesoro para arreglar el desaguisado que habían montado en el mercado monetario. Si no llegan a hacer eso, probablemente 2018 hubiese sido el inicio de un cambio de ciclo, un cambio de tendencia, porque en 2019 os recuerdo que estaba la curva invertida. Así que el tema 2020 lo que ha sido es un capote para salvarnos de algo al que estábamos ya condenados en 2019 y que gracias a la crisis 2020 ha permitido inundar el mercado de dinero, crear una cantidad de dólares, yenes, libras, euros, como no hemos hecho jamás, y de eso estamos pagando el precio inflacionista que pagamos hoy. Hemos metido, además de ese estímulo monetario, un estímulo fiscal sin precedentes. Y todavía nos sorprendemos de que crezcamos al ritmo que crezcamos. Pero vamos a ver cómo no vamos a crecer con lo que hemos metido, con el combustible que hemos metido. Ahora hay que quitar ese combustible. Veremos lo que ocurre. Yo lo único que digo es, al margen del día, que me da igual el nivel de los 4.300 del corto plazo. Yo lo que digo es aviso a navegantes. Lo que vamos a ver este año en la retirada de estímulos que en teoría se va a producir al ritmo que sea, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre o en cada reunión, supone un riesgo brutal para que el mercado se mantenga en la senda que lleva y no provoque un cambio de dirección que, como empiece, ya sabemos cómo funciona esto. El tema del sentimiento del mercado es lo que genera las inercias, tanto para arriba como para abajo. Y hay una camada de gente, digamos, los que llevan menos de 12 años, que no sabe lo que es un bear market, no sabe lo que es un mercado bajista. Con un apalancamiento sin igual, con un posicionamiento. Ha entrado más dinero en el último año que en los 19 años agregados en la bolsa americana, en un solo año. O sea, no cometamos el error de decir esto es normal, no pasa nada, seguimos igual. No, ni es normal y sí puede pasar algo. No digo que vaya a ocurrir obligatoriamente, pero las probabilidades cada vez son más altas. Y la gente tiene que conocer ese riesgo. No debemos venderle la moto de tranquilo que no pasa nada porque puede pasar algo y puede pasar algo muy grave.